Hola, en la clase de hoy vamos a ver el último tema de hidrostática, que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos va a ayudar a entender por qué flotan los cuerpos, por ejemplo, como ponemos un cuerpo que flota en el agua, y cómo lo hacen y de qué manera. Vamos a ver los fundamentos físicos atrás de eso. Nos vamos a basar en lo que ya vimos antes, tanto en el teorema fundamental de la hidrostática como en el principio de Pascal. Vamos a hacer un ejemplo para poder entenderlo y ver de dónde viene todo esto. Bueno, para el ejemplo lo que vamos a tener es un depósito, una pileta llena de agua, adentro de la cual vamos a colocar un cilindro, visto con una vista lateral, y este es un cilindro de acero, por ejemplo. Y yo lo que quiero calcular son las fuerzas que tengo involucradas. Por un lado, obviamente, voy a tener la fuerza peso, que la vamos a poner con la letra W por peso en inglés. También voy a tener diferentes fuerzas debido a la presión hidrostática, como vimos en el teorema fundamental de la hidrostática. Entonces, vamos a tener una fuerza en la tapa superior. Acuérdense que yo tendría en este caso esta superficie, que la vamos a llamar S. Si yo quiero calcular la fuerza debido a la presión en la superficie, tendría que hacer la presión hidrostática por la superficie. Y acuérdense que la presión hidrostática es igual a la profundidad por el peso específico del fluido. Entonces, esta fuerza F1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, primero tenemos que saber a qué profundidad está H1. Entonces, F1 va a ser igual a H1 por el peso específico de este líquido que tengo acá. También voy a tener una fuerza F2 en la tapa inferior. En ese caso, yo tengo otra profundidad que es H2. Entonces, F2 va a ser igual a H2 por el mismo peso específico del mismo fluido. En este caso, estas son las presiones. Para calcular la fuerza, tengo que multiplicar ambos por la superficie. Que en ambos casos son iguales las superficies, tanto de la tapa superior del cilindro como la inferior. Entonces ahí tengo el valor de las dos fuerzas. Y el valor del peso W, acuérdense que son todos vectores, el caso de la fuerza W va a ser igual a la densidad por G por el volumen que tenga ese cuerpo. ¿Estamos? Entonces, yo tengo todas esas fuerzas involucradas. Lo que quiero saber es la fuerza resultante. Entonces, por un lado, quiero saber cuál es la resultante de estas dos. Entonces vamos a hacer F2 menos F1 va a ser igual a, si hago la cuenta, me quedaría H2 por gamma por S menos H1 por gamma por S. Y esto va a ser igual a el peso específico por la superficie por H2 menos H1. Si se fijan, H2 menos H1 es la altura del cilindro. La voy a llamar delta H. Entonces, esto va a ser igual a el peso específico por la superficie por delta H. Y la superficie por delta H es el volumen del cuerpo. Entonces sería el peso específico del líquido por el volumen del cuerpo. Y esta resultante de estas dos fuerzas debido a la presión hidrostática es lo que se llama empuje, que lo vamos a poner con la letra E. Entonces, ¿en qué terminó todo esto? Es que esta fuerza, esta diferencia entre F1 y F2 va a ser el empuje y va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado por el volumen del cuerpo. Entonces, este es el empuje. Ahora también tenemos la fuerza peso. Entonces, las fuerzas que tendría involucradas, si borramos todo para dejar un poco más claro, las fuerzas que tendría involucrada en este cuerpo es una fuerza hacia arriba, que va a ser la fuerza empuje, y una fuerza hacia abajo, que es la fuerza peso. ¿Qué es lo que pasa? Si el cuerpo flota, el empuje tiene que ser mayor al peso. Si el cuerpo tiende a hundirse, el peso tiene que ser mayor al empuje. Y si se fijan, tenemos acá cuál es el peso. Lo voy a escribir acá arriba. Dijimos que el peso W va a ser igual a la densidad por G por el volumen del cuerpo. Y el empuje es igual. Esto sabemos que es el peso específico del líquido, que también lo puedo poner como la densidad del líquido por G por el volumen del cuerpo. Nosotros dijimos que para que flote,
el empuje tiene que ser mayor a W. Por lo tanto, nosotros vamos a escribir esto, nos quedaría la densidad del líquido por G por el volumen del cuerpo, tiene que ser mayor a la densidad, en este caso del cuerpo, vamos a poner C, por G por el volumen también del cuerpo. Por lo tanto, para que flote, esto se simplifica, me termina quedando que la densidad del líquido tiene que ser mayor a la densidad del cuerpo. Entonces esta sería la condición para que un cuerpo flote. Lo que todavía no vimos, si ustedes se dan cuenta, el cuerpo no es que flote y me queda totalmente apoyado arriba del líquido, sino que se hunde cierta parte. Y está relacionado con esto. Lo que vamos a hacer ahora es estudiarlo. Por ahora nos quedamos con esto, que el empuje es igual al peso específico del líquido por el volumen del cuerpo. Después vamos a ver que no es el volumen del cuerpo, sino que el volumen de líquido desplazado o fluido desplazado. Y sabemos que la condición de flotabilidad es cuando se da que el empuje es mayor al peso específico, perdón, que el empuje es mayor al peso del cuerpo, y eso se da cuando la densidad del líquido es mayor a la densidad del cuerpo. Lo que vamos a hacer ahora es un caso de un cuerpo que flota. En este caso es un cuerpo que está sumergido totalmente en el líquido. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando flota un cuerpo. Vamos a hacer también un ejemplo y después vamos a sacar conclusiones. Bueno, en este caso entonces lo que vamos a analizar es también un cuerpo que va a ser un cilindro, pero en este caso no de acero, sino de un material que es menos denso que el agua. Al ser menos denso que el agua, el cuerpo va a flotar. Cuando yo lo vea flotando, voy a ver que cierta parte del cuerpo va a estar sumergida en el agua y cierta parte del cuerpo va a estar afuera. Cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio. Es decir, que si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas son 0. Por lo tanto, el empuje va a ser igual a la fuerza-peso. Lo que yo quiero calcular es cuánto es este valor de empuje. En este caso, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que el empuje se calculaba como el peso específico del líquido por el volumen? Habíamos dicho del cuerpo porque estaba totalmente sumergido. Ahora no tiene sentido decir el volumen del cuerpo. El concepto que siempre tenemos que aplicar es el volumen de líquido desplazado. ¿Estamos? Entonces vamos a poner de líquido desplazado. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un depósito lleno de líquido y esto lo tengo adentro de otro depósito, cuando yo ponga un cuerpo acá adentro, se va a desplazar cierta cantidad de líquido que va a ir a parar acá por poner un cuerpo a flotar. Ese líquido desplazado sería esta masa de agua que aparecería acá, o mejor dicho, este volumen de líquido que aparece acá. A eso me refiero con volumen de líquido desplazado. Entonces, lo que voy a buscar es este equilibrio, dijimos, de fuerza, porque si el cuerpo está flotando, tiene que tanto la fuerza-peso ser igual al empuje en magnitud. Entonces, vamos a decir, ustedes saben calcular el empuje, el empuje sería igual a, como dijimos acá, el peso específico del líquido por el volumen del líquido. Ya lo tenemos ahí. Y después sabemos que el peso va a ser igual a el peso específico del cuerpo multiplicado, en este caso, por el volumen del cuerpo. Entonces, yo podría saber de acá cuál es el volumen del líquido desplazado, que es la incógnita en este caso. Quiero saber, es este volumen que tengo acá. Entonces, el volumen del líquido desplazado, si yo igualo ambas fuerzas y despejo esto, me termina quedando que es el peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo, que esto es el peso de este cuerpo que tengo acá, dividido por el peso específico del líquido. Entonces de acá, con esta ecuación, podría calcular cuál es el volumen del líquido desplazado. Y ese volumen de líquido desplazado, para este caso que tengo un cilindro, va a ser igual a la profundidad, o este delta H, que es esta altura que se sumergió el cuerpo dentro del agua, delta H, por, en este caso ser un cilindro, por la superficie del cilindro. Esta es la otra manera de la que podría calcular cuál es el volumen del líquido desplazado. Entonces, este sería un caso, para que pase esto, que el cuerpo se encuentre flotando, tiene que pasar que la densidad del cuerpo tiene que ser menor a la densidad del líquido. O también lo que es lo mismo, que el peso específico del cuerpo tiene que ser menor al peso específico del líquido. Esto para que se encuentre flotando. En caso de que sea al revés, que sea mayor el peso específico del cuerpo que del líquido, por ejemplo, si fuera un cilindro macizo de acero,
Este sería el fondo del líquido. ¿Por qué? Porque el peso va a ser mayor al empuje, por más de que esté todo el cuerpo sumergido. Para darle un cierre, vamos a dar el enunciado del principio de Arquímedes. ¿Qué es lo que explica? Lo que me dice es que un cuerpo que se encuentre total o parcialmente sumergido en un líquido va a experimentar una fuerza hacia arriba, que es el empuje, que va a ser igual al peso del líquido desplazado. ¿Cuál sería entonces la ecuación? Que es la que ya habíamos visto antes. E, que es el empuje, va a ser igual al peso específico del líquido por el volumen del líquido desplazado. Acá lo tienen con las unidades del sistema internacional. Entonces con esto estaríamos terminando todo lo que sería hidrostática, viendo como tema último el principio de Arquímedes.